Vamos a empezar el foro que se titula Derrotar al régimen y construir una democracia socialista. Tenemos para ello a Josep María Antentas, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, militante de Revuelta Global. Asimismo, es redactor y colaborador de publicaciones como Viento Sur o El Diario Público y coautor de libros como Planeta Indignado y Resistencia Global, entre otros. Creo que no hace falta mucha más presentación y os voy a dejar directamente con el ponente. Muchas gracias. Sí. Vale, pues buenos días. A ver, no sé, la verdad es que el título de la formación de hoy, Derrotar el régimen y construir una democracia socialista, es un poco bestia, ¿eh? O sea que ya me gustaría yo saber cómo se hace esto. Entonces, no creo que pueda dar mucha información al respecto, pero lo que había pensado era hacer algún tipo de comentarios sobre estrategia, ¿no?, que puedan ser útiles para pensar, pues, de forma más reflexionada nuestro combate político y que nos ayuden un poco a imaginar, ¿no?, cómo puede ser un escenario de ruptura y al mismo tiempo esbozar un poco qué tipo de modelo de sociedad podemos intentar imaginar, ¿no? En concreto, lo que voy a hacer es primero hacer algunos comentarios muy rápidos sobre por qué hace falta hablar de estrategia, ¿no?, en nuestra actividad militante, y después pensaba, pues, de forma un poco más larga, hacer algunos comentarios sobre cómo podemos pensar lo que es una ruptura, ¿no?, cómo podemos pensar, dicho de otra forma, lo que es una revolución, y al mismo tiempo también decir, en segundo lugar, pues algo sobre, no cómo puede ser, pero sí algunos contornos muy generales de cómo podría ser una democracia socialista, aunque es algo, digamos, muy genérico, pero un poco para intentar, como mínimo, ubicar el debate. Bueno, entonces, sobre lo primero, ¿no? Yo creo que cuando intentamos hablar de estrategia, o sea, el punto de partida es recordar algo que quizás es muy obvio, pero que conviene recordarlo, es que el mundo es muy complejo y que justamente hacer política para cambiar el mundo debe partir de entender esa complejidad y de aceptarla. Y que justamente para intentar entender un mundo complejo, pues lo que hacemos es a veces es simplificar una realidad para comprenderla e intentando que estas simplificaciones, que son nuestras teorías, nuestras visiones del mundo, no nos hagan perder mucha información. Pero yo creo que hay que aceptar y asumir justamente la complejidad de lo social, de lo real, del mundo que existe, para entender también la dificultad de la tarea de cambiar el mundo y para no buscar, digamos, simplificaciones, atajos, esquemas reduccionistas que muchas veces, pues, han sido un poco refugios, mantra para la izquierda, ¿no?, ante un mundo, digamos, difícil de entender. Creo que también, aunque pueda ser obvio para los que estamos aquí, hay que recordar que cambiar el mundo es, digamos, una tarea colectiva. O sea, no es una tarea para llaneros solitarios que hacen la guerra por su cuenta, sino que es un deporte de equipo y que, por tanto, organizarse, trabajar en colectivo es el punto de partida para intentar cambiar el mundo, entender que la aportación individual, la propia singularidad, el propio yo, pues justamente interrelaciona con otra gente en el marco de un proyecto común. Pero esa idea que cambiar el mundo es tarea colectiva y también es tarea de mayorías o, como mínimo, tarea de muchos y de muchas. Es decir, no es una tarea de minorías. Y por lo tanto hay que pensar siempre esa voluntad de ser capaz de llegar, si no a la mayoría de la población, como mínimo a minorías significativas para influenciar el curso de la realidad. Bueno, y justamente, ¿no?, porque el mundo es complejo, pues cambiarlo no es fácil y no hay recetas mágicas, no hay pociones mágicas tipo Asterix y Obelix, digamos, ¿no? O sea, por tanto, es esa idea de que cambiar el mundo es una tarea sobre la cual podemos tener hipótesis, ¿no?, la idea de que tenemos un conocimiento de la realidad, del pasado, del presente, y en base a eso tenemos hipótesis que en el fondo son creencias fundamentadas para intentar ver cómo pueden ir las cosas, cómo nos gustarían que fueran, cómo intentamos orientarnos, pero siempre entendiendo que hay margen para la duda. La duda forma parte del pensamiento estratégico siempre y cuando sea una duda que no sea paralizante. La duda paralizante que te deja en la cama deprimido no sirve para hacer política. La duda que se basa, digamos, en un conocimiento de la realidad y que a partir de ahí uno se deja interrogar por los cambios de contexto, etcétera, es una duda positiva, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no?, cuando se puso de moda esa fórmula del comandante Marcos de avanzar preguntando, bueno, bien interpretada es una fórmula inteligente, es decir, bien interpretada en el sentido que partiendo de un conocimiento de la realidad, uno se deja interrogar por cambios y por la evolución de la propia sociedad. Si se interpreta de forma bobalicona, si avanzar preguntando es estar perdido en el espacio sideral sin saber dónde estás, dónde vas, no sirve para nada, sirve quizá para vender libros y tal, pero no sirve para hacer políticas. Una duda, pero fundada
en un conocimiento de las cosas. Bueno, pues justamente yo creo que esa es la forma que debemos intentar, ¿no?, a pensar en términos estratégicos, ¿eh? Justamente cuando hablamos de estrategia, el término, bueno, y como muchos términos que utilizamos en el mundo político, pues tiene un origen militar, aunque eso quizá no nos guste mucho, pues bueno, cuando hablamos de estrategia, justamente lo que intentamos es reflexionar sobre la lucha política en general y la lucha por el poder. Bueno, dicho eso, me gustaría pues hablar un poco de lo que es un proceso de ruptura, de cómo podemos analizar un proceso de cambio revolucionario y avanzar hacia él, ¿no? Yo creo que ahora, aunque en medio de la crisis actual cueste de recordar, hay que partir que durante una gran parte de su historia, en particular durante el siglo XX, el capitalismo consiguió que capitalismo y democracia aparecieran como sinónimos, en primer lugar, y que democracia parlamentaria y democracia también aparecieran como sinónimos. Y justamente eso que ahora con la crisis se desmorona ha sido durante mucho tiempo una de las bases de la legitimidad del actual modelo económico, político y social. Y justamente, ¿no?, la constatación que el mundo en que vivimos es muy poco democrático y el ascenso de la consigna queremos una democracia real, la aspiración a una democracia real ya, pues justamente pone sobre la mesa que en realidad capitalismo y democracia son antagónicos, ¿no? Menos capitalismo y democracia verdadera. ¿Por qué? Pues básicamente porque el capitalismo se basa pues, en la apropiación privada de la riqueza por parte de una minoría que utilizan las palancas del Estado en las instituciones para preservar su posición de privilegio. Y por tanto, cualquier idea sobre una democracia real implica cuestionar y romper lo que son los cimientos del actual modelo de sociedad, como mínimo lo que es la lógica de la propiedad privada y la apropiación privada de la riqueza, en segundo lugar las instituciones del Estado y en tercer lugar lo que son los sistemas de opresión de determinados grupos sociales a otros en virtud de su condición. Entonces, bueno, yo creo que hay que plantearse, ¿no?, que para cambiar el mundo implica romper esos cimientos en los que se sustenta el actual modelo social y hay que plantear que esa ruptura en el fondo es llevar la democracia hasta el final, hasta sus últimas consecuencias. ¿Cómo entendemos una ruptura? Pues justamente intentar romper con aquellos elementos que impiden la existencia de un sistema democrático real en el cual todas las personas pueden decidir libremente su destino, su vida cotidiana, su vida personal, en términos de igualdad y de libertad. Y yo creo que desde ese punto de vista, atreverse a asumir la idea que hace falta una ruptura es importante para un proyecto político de izquierda. O sea, no tener miedo a la idea de la ruptura, no tener miedo al vacío, no tener miedo a lo desconocido, no tener miedo un poco ante el abismo, ¿no? La idea de ruptura, ¿no? O sea, imaginamos cómo se cambian las cosas, cómo se desafía la troika. No, hay que evitar, digamos, el miedo a la idea que en algún momento, digamos, hay que ser capaces de imaginar una ruptura con el orden existente. Justamente, ¿no?, los enfoques políticos que intentan escamotear esa idea de ruptura, en el fondo, acaban teniendo problemas para plantear un cambio de base del sistema. Por ejemplo, las visiones reformistas tradicionales, ¿no?, en el fondo, ¿cuál es su idea? Es la idea que poco a poco, de forma lineal, se pueden ir acumulando fuerzas en la sociedad, en lo electoral, acumular fuerzas en las instituciones, conseguir pequeñas mejoras y que de alguna forma así se va avanzando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la historia ha demostrado que se pueden arrancar conquistas muy importantes bajo el capitalismo sin un cambio global de sistema, pero eso tiene unos ciertos límites y cuando las condiciones que llevaron a esas conquistas dejan de existir, pues hay una dinámica de reversión de las mismas. Esto no implica que trabajar en términos de ruptura implique rechazar la idea de luchar por reformas. Al contrario, hay que luchar por reformas para conseguir mejoras en la vida cotidiana de las personas, pero con la idea que la lucha por reformas es una lucha para conseguir victorias que preparan, no son lo que sirven para mejorar la vida de las personas, sino que preparan la siguiente victoria y la siguiente, o que sirven para generar una conciencia entre la población de que determinadas demandas muy elementales no son posibles de conseguir bajo ese sistema y que por tanto hay que plantear un cambio global. No, también todas las corrientes, ¿no?, que han más bien teorizado la idea, ¿no?, de evacuar la lucha por el poder, de cambiar el mundo sin tomar el poder, de centrar la esencia de la actividad de cambio social en la generalización, ¿no?, de espacios liberados, de contrasociedad, etcétera. En el fondo, el límite que tienen, ¿no?, es que por un lado
es difícil imaginar una generalización, ¿no?, de espacios liberados hasta un punto que eso por sí solo implique un desmoronamiento de la sociedad. Las cosas no van así, y al mismo tiempo la idea de generar islotes anticapitalistas en un mar capitalista genera siempre una permanente inestabilidad, ¿no? La marea capitalista puede subir en cualquier momento y ahogar la cooperativa alternativa, o al revés, la cooperativa alternativa puede imponerse a la marea y de golpe convertirse sin querer en una especie de capitalista colectivo. De nuevo, los límites de ese tipo de enfoques no implica que haya que rechazar la necesidad de trabajar para construir espacios de contrasociedad, y aún menos no implica que haya que dar lecciones a la izquierda social y a las corrientes y sectores políticos que en condiciones muy difíciles durante los últimos 20 años han levantado todo un tejido y un entramado de sociedad alternativa en el terreno de la producción, el consumo, la cultura y demás. Simplemente que hay que concebir ese tipo de iniciativas como palancas para llegar a las mayorías y no como espacios para refugiarse. Bueno, no sé, si pensamos un poco, ¿no?, en la idea de revolución, en la idea de ruptura, bueno, pues tenemos que recordar, ¿no?, que los procesos de cambio revolucionario son, desde un cierto punto de vista, excepcionales, no ocurren cada día, no ocurren muy a menudo, pero al mismo tiempo son constantes en la historia de la humanidad, ¿no? La idea de una ruptura de un orden de cosas presente, pues siempre es un fantasma que de forma más o menos lejana puede planear encima de las cabezas de quienes mandan en una sociedad. Yo creo que la forma que podemos, ¿no?, interpretar o utilizar, ¿no?, esa idea de que hace falta una ruptura con el orden existente, ¿no?, esa idea de la revolución, ¿no?, es un poco, ¿no?, como decía nuestro colega Daniel Bensaites, utilizar la idea de revolución no como un modelo, no como un esquema, no como un fetiche, evitar hacer un fetichismo, de la revolución con mayúsculas, sino más bien como una hipótesis estratégica y un horizonte regulador. Es decir, la idea que hay que romper para cambiar las cosas es un horizonte de trabajo que permite orientarnos en lo que hacemos en el día a día. Cuando se abandona esa idea de ruptura, el riesgo que hay es de perdernos por el camino. Entonces, si tenemos presente que hay que trabajar, ¿no?, para poner patas arriba a esto, e interrogamos lo que hacemos el día a día en base, pues, a esa idea, pues seguramente es más fácil evitar errores o evitar a veces intentar tomar atajos que, más que acercarnos a un horizonte de ruptura, lo que hacen es alejarnos del mismo, ¿no? Bueno, lo bueno de hacer ese tipo de formaciones en el mundo actual es que nos permite hablar de cosas que suceden hoy en día, ¿no? Ese tipo de formación hace unos años habría sido, pues, un ejercicio más bien fútil o dedicado a mirar al pasado y no al presente. Yo creo, ¿no?, que con el tema de unos procesos en el mundo árabe, con todas las dificultades que tienen, solamente hay que pensar en Egipto durante las últimas semanas, ¿no?, bueno, han puesto a poner de actualidad esa idea de ruptura, de cambio radical, de intento de las masas para derrocar un orden en beneficio de un mundo más justo, etcétera, ¿no? También esa idea, ¿no?, que los momentos de cambio social muchas veces irrumpen, ¿no?, de forma brusca, de forma inesperada, en países donde no se esperan, etcétera, ¿no? Hay una frase de Lenin bastante conocida que dice algo así como: nunca se sabe por dónde saltará la chispa que puede hacer prender el fuego, ¿no? Bueno, esa idea de que hay que estar siempre, ¿no?, preparados en que la realidad desmienta una vez más lo que habíamos pensado y nos deje sorprender, ¿no? Hay que evitar interpretar ese tipo de frase de Lenin de forma paranoica, ¿eh? Los revolucionarios no somos animales de caza que estamos agazapados dispuestos a saltar en cualquier momento, eso lleva más bien a la paranoia. La idea de que asumir que de golpe en la realidad puede pegar un bandazo que no estaba previsto, justamente, bien interpretado, es la idea de que hay que dejarse sorprender por una realidad que a menudo no va por donde se había previsto. La revolución no estaba prevista ni en Rusia, ni en Túnez, ni en muchos otros sitios. Bueno, no hay un esquema general de lo que es un cambio revolucionario, ni un modelo, ni una referencia que sirva para excomulgar o canonizar procesos revolucionarios. Al contrario, los procesos suelen ser confusos y hay que contar con ello. Por eso, cuando, por ejemplo, estallaron las revoluciones en el mundo árabe, más que dedicar, ¿no?, a intentar excomulgarlas porque no eran del todo perfectos, lo más inteligente era comprenderlas para ver lo que podían dar de sí, ¿no? Ahora bien, sí que hay una serie de rasgos que, de alguna forma, hay que pensar que cualquier proceso de ruptura tiene, ¿no? El primero es la irrupción disruptiva de las masas en la vida pública. O sea, esa idea, ¿no?, que hay una disrupción de las masas que distorsiona el funcionamiento normal de la sociedad y que de alguna forma provoca un cierto derrocamiento más o menos parcial, más o menos absoluto, de las estructuras políticas y o económicas de un cierto modelo de sociedad, ¿no? O sea, esa disrupción que implica, ¿no?,
como decía Ernest Mandel, la conversión del pueblo de una masa más bien pasiva a un actor político decisivo, ¿no? Hombre, nosotros no hemos visto ninguna revolución en el Estado español, ¿no? Pero si recordamos cuando hubo la gran rebelión del 15M, que obviamente no es una irrupción revolucionaria de las masas, pero sí que es una irrupción muy fuerte de las masas en la vida pública, esa idea de cómo el establishment se siente interpelado y enormemente incómodo con la irrupción de la gente que normalmente no hace nada en la vida pública era muy claro, ¿no? O sea, de que habitualmente la vida pública está monopolizada por los políticos profesionales, los opinadores del régimen, los intelectuales oficiales y poco más. Y esa idea que de golpe la gente que se dedica a consumir y a trabajar y poco más irrumpía en la vida pública generaba un desconcierto que muestra ese carácter, ¿no? Ese potencial de disrupción cuando hay una explosión de ese tipo, ¿no? Incluso en debates en medios de comunicación, donde por primera vez accedían a ellos gente favorable al movimiento, etcétera, se podía comprobar ese malestar, ¿no? Por parte de los tertulianos oficiales que de golpe tenían que compartir en espacio público con gente que habitualmente no lo ocupa, ¿no? Esa idea de irrupción de las masas y de su carácter disruptivo, ¿no? Es uno de los elementos centrales de cualquier proceso de cambio rupturista, ¿no? En segundo lugar, bueno, cualquier proceso revolucionario o de cambio radical pues implica pues reemplazar un sistema de dominación por otro tipo de modelo institucional, lo que implica pasar en algún momento por una fase de doble poder, ¿no? Es decir, en un momento en que se enfrentan dos tipos de legitimidad, ¿no? De forma un poco burda, la legitimidad de la calle, la legitimidad de las instituciones, ¿no? Hay un momento en que la legitimidad del poder establecido tambalea, en que el poder pierde su autoridad, para decirlo de otro modo, ¿no? Y que de alguna forma, ¿no? el poder vacila y ese tipo de situaciones se acaban o bien resolviendo en una inversión de la tortilla, o sea, en un derrocamiento parcial o total, muchas veces hay situaciones intermedias, ¿no? Pero en un derrocamiento de un orden establecido, o al contrario, en un restablecimiento de hegemonía de las clases dominantes, ¿no? Si acordamos lo que pasó en el 2001 en Argentina, ¿no? Después del argentinazo, el que se vayan todos, bueno, se abrió una gran brecha que al final las clases dominantes consiguieron cerrar. Obviamente esas brechas nunca se cierran del todo, siempre queda alguna grieta. Y la Argentina de hoy en día aún tiene memoria del argentinazo, pero globalmente, ¿no? La ventana que se abrió en aquel momento fue cerrada a partir del ascenso del gobierno Kirchner en el año 2003, que pudo recomponer la hegemonía de las clases dominantes. Claro, obviamente, un factor clave, ¿no? Para el triunfo de un proceso revolucionario es el grado de organización popular y de conciencia política, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, el caso de las revoluciones en el mundo árabe, pues una de sus grandes debilidades es el bajo nivel de autoorganización y la debilidad de la izquierda político-social en esos países, ¿no? Bueno, un tercer elemento que hay que recordar, ¿no? De cualquier proceso de cambio rupturista es que, claro, un proceso revolucionario o una revolución no solamente es un acto, no es solamente los 10 días que tambalearon el mundo, los 20 y pico días que tardó Ben Ali en largarse, sino que es también un proceso. Por lo tanto, es un acto de ruptura y un proceso. O sea, los cambios sociales en realidad son cambios lentos, suelen ser bruscos, no son totalmente lineales, pero suelen funcionar, sobre todo algunos, en un tiempo largo. Y nunca transcurren por sendas lineales o bien trazadas, ¿no? Y por eso cualquier proceso revolucionario está plagado pues, de avances, de retrocesos, de giros imprevistos, de aceleraciones e incluso de giros que puedan truncar el proceso. Si vemos, ¿no? Toda la dinámica, por ejemplo, en Egipto, desde que cayó Mubarak hasta el golpe de Estado reciente, es un ejemplo claro de esos avances, retrocesos, giros imprevistos, cambios que son todos menos plácidos y lineales, etcétera, ¿no? Bueno, hay una frase de Marx, ¿no? en el 18 Brumario, que dice algo así como: las revoluciones proletarias se critican constantemente a sí mismas, se interrumpen continuamente en su propia marcha, vuelven sobre lo que parecía terminado para comenzarlo de nuevo. Bueno, esa idea, ¿no? De cambio ininterrumpido, contradictorio, en el cual pues, hay giros imprevistos, algunos de los cuales pueden ser fatales y otros pueden abrir puertas que estaban todavía cerradas, ¿no? Y bueno, la propia teoría de la revolución permanente de Trotsky, pues en el fondo intenta comprender, ¿no? Esa lógica de proceso ininterrumpido de cambio con contradicciones permanentes.
Para quienes sigáis un poco la política catalana, ¿no? Si habéis escuchado algunos de los mítines de Teresa Forcades, ella utiliza una fórmula que de forma sencilla yo creo que resume bien esa idea, ¿no? Ella dice, haremos la revolución y después tendremos que volver a hacerla. Bueno, es una forma de intentar explicar esa idea, ¿no? De que un proceso de cambio es un proceso largo, ininterrumpido, en el cual hay muchas contradicciones y que nunca se puede dar por descontado algunas conquistas que parecen que están ahí, ¿no? Y bueno, y finalmente, otra cuestión que siempre hay que tener presente, ¿no? Es que cualquier proceso de cambio social drástico, aunque suele empezar en la arena nacional o nacional estatal, digamos, tiene un efecto internacional y que justamente hay que ubicar los procesos de cambio en la arena internacional. Por un lado, ¿no? Cuando hay un proceso de cambio en algún país o algún tipo de explosión social, eso por un efecto de imitación tiene un impacto evidente. El caso del mundo árabe es claro, el 15M, Occupy Wall Street, etcétera, ¿no? Y que por tanto, digamos, esa dimensión internacional es un aspecto estratégico central, justamente, ¿no? para conseguir el triunfo de cualquier proceso de cambio, ¿no? Y por tanto, digamos, de aquí que el internacionalismo sea un aspecto central para cualquier proyecto político que aspire a cambiar el mundo. Y por eso, ¿no? Digamos, lo que es organizar campañas de solidaridad con procesos revolucionarios o luchas concretas es muy importante. Lo que es avanzar en la coordinación de luchas internacionales, etcétera, ¿no? Incluso cuando pensamos, ¿no? en cosas que ha hecho el 15M o que deberían hacerse, ¿no? Como coordinar el movimiento a escala internacional. Todo eso, esa dimensión internacional no es un añadido más, sino es un aspecto central que puede ser determinante en el éxito o no éxito, digamos, de procesos de cambio, ¿no? Bueno, no sé, grosso modo yo creo que esas son ideas básicas que debemos tener en la cabeza para intentar imaginar lo que es un proceso de cambio y el tipo de escenario, digamos, en el que nos gustaría bueno, que aconteciera en el contexto en el que trabajamos, ¿no? De ese, digamos, proceso de irrupción popular que consigue hacer tambalear los cimientos de un sistema. Aunque bueno, en realidad creo que es bastante difícil explicar lo que es un proceso revolucionario, ¿no? Quizás os acordáis que hace años, ¿no? Creo que era la propaganda de la peli Matrix, tenía un eslogan que era algo así como: no se puede explicar lo que es Matrix, tienes que verla, ¿no? Bueno, mucho me temo que con la revolución la cosa es más o menos la misma, ¿eh? No se puede explicar lo que es una revolución, tienes que verla, o quizá mejor vivirla desde este punto de vista. Bueno, en el fondo un proceso de cambio revolucionario, ¿no? Lo que implica es la toma del poder y desplazar el grupo social que lo detenta. Lo que pasa es que esto es una cuestión compleja y que hay que discutir bien. Es decir, ¿qué significa tomar el poder? Pues justamente, en un sentido revolucionario, implica transformar el propio poder, transformar las relaciones de poder y transformar todos los mecanismos por los cuales domina la clase dominante y transformar todos los mecanismos por los cuales los grupos sociales opresores oprimen a otros grupos sociales. Eso yo creo que implica como mínimo tres cuestiones que hay que tener presentes, ¿no? Como objetivos a transformar para cambiar el mundo. Primero, las relaciones de propiedad, ¿no? Sobre las cuales se sustenta, ¿no? el poder de la clase dominante. En segundo lugar, la transformación de las instituciones políticas. Y en tercer lugar, la transformación de las relaciones de poder y de opresión presentes en todas las relaciones sociales y en la vida cotidiana. Es importante ese último aspecto para no tener una visión demasiado reduccionista en lo económico de lo que es un cambio social revolucionario. Y esas cuestiones, ¿no? Van en el fondo interrelacionadas. Cuando hay procesos de cambio social brusco, ¿no? de enfrentamiento, de agudización de la lucha de clases, también las relaciones de opresión en otros ámbitos de la vida, en la vida cotidiana, se transforman, para bien, para mal, pero hay cambios. Como el debate, el papel de las mujeres en la Plaza Tahrir, por ejemplo. Es decir, ¿no? Esas cuestiones van todas relacionadas, pero es importante no olvidar ese último aspecto. Claro, un tema central, ¿no? En cualquier debate estratégico, ¿no? de lo que significa la toma del poder, todo eso, tiene que ver con la cuestión de la abolición del Estado y la socialización del poder del Estado dentro de la sociedad, ¿no? Pero yo creo que hay que tener la idea fuerza que un proceso de cambio implica una ruptura con el actual modelo de Estado y su suplantación por otro tipo de instituciones. Hay que tener claro que no se puede tener la idea que una sociedad post-revolucionaria no habría instituciones. El problema es que es muy difícil imaginar qué tipo de institucionalidad, pero
no podemos imaginar la idea de una sociedad sin instituciones, sin política, sin contradicciones. Siempre en la sociedad pues, habrá contradicciones, habrá debates, habrá polémicas de tipo moral, de tipo ético, problemas de cómo asignar recursos, problemas de todo tipo. Por tanto, a veces se ha tendido a simplificar lo que es el esquema institucional de una sociedad postcapitalista. En realidad es muy difícil imaginar en lo concreto qué significa destruir el Estado y reemplazarlo por otro tipo de instituciones. Pero esa es la idea. O sea, hay que evitar aquí, ¿no? Digamos, por un lado caer en una mentalidad estatalista, ¿no? La saliana socialdemócrata, pero por el otro lado, digamos, la idea de ruptura del Estado no puede llevar a una visión demasiado simplista de lo que es la evolución del Estado. Es decir, hay que romper con un Estado que tiene un fundamento de clase y al mismo tiempo hay que suplantar con otro tipo de instituciones cuya forma, pues a duras penas podemos albergar, ¿no? Claro, cuando hablamos de socializar el poder del Estado dentro de la sociedad, pues yo creo que aquí se plantea, ¿no? Un tema concreto es ¿qué significa lo público, ¿no? ¿Qué relación tenemos nosotros frente a lo público? En un momento donde en las privatizaciones, ¿no? La destrucción de lo público es el eje central del neoliberalismo para abrir nuevos terrenos de negocio, ¿no? Ahora, yo creo que hay que entender la idea de defender lo público frente a las privatizaciones desde una mentalidad no estatalista, es decir, el sector público tal y como existe no es nuestra concepción de lo público. El sector público tal y como existe funciona como el privado, explota como el que más a los trabajadores y tiene una relación autoritaria y jerárquica con los trabajadores y con los ciudadanos, ¿no? Por tanto, la idea de fondo, ¿no? Las fórmulas que habitualmente hemos utilizado es la idea de sector público bajo control social. De nuevo, es un eslogan, eso en lo concreto es mucho más difícil de precisar, pero es esa idea, ¿no? De defender lo público, pero no lo público tal y como hoy existe, ¿no? Es decir, la idea de un sector público bajo control social, que significa bajo control de los trabajadores de lo que es público y al mismo tiempo bajo control de ciudadanos. Bueno, la fórmula autogestión, ¿no? Socialismo autogestionario, que hemos utilizado varias veces, intenta, ¿no? Traducir esa idea. Claro, el término autogestión, ¿no? Que el otro día el Alberto San Juan pues, utilizaba varias veces, ¿no? en su obra, claro, en el fondo remite a la idea de la administración autónoma de las personas, ¿no? La idea de que los que son partícipes de una actividad puedan gestionar con toda autonomía lo que ellos hacen. El término, ¿no? Que tiene un origen libertario, ¿no? Está asociado a la obra de Proudhon. Lo que pasa es que muchas veces, ¿no? En su acepción libertaria pues, se asocia, ¿no? a la forma de organizarse de pequeños grupos, ¿no? Una pequeña colectividad de 20 personas que se autogestiona. Claro, yo creo que el reto, ¿no? Es cómo pensar la autogestión a nivel de masas. ¿Qué significa el socialismo autogestionario a escala de masas? Yo creo que un poco es esa idea, ¿no? de por un lado, ¿no? Rechazar una visión estatalista de lo que es un cambio social, pero por el otro el cambio social no es la pequeña comunidad de 20 personas. Justamente la complejidad, después voy a decir alguna cosa de ello, de cómo pensar, ¿no? Una concepción autogestionaria a escala de masas. Bueno, los propios trabajos de Ernest Mandel, ¿no? en los años 70 y tal, pues pueden ser una referencia a actualizar o a tener en cuenta para ese tipo de discusiones. Bueno, si acercamos todo esto a nuestro contexto político, claro, en los países con un sistema parlamentario consolidado, con una tradición, aunque sea muy interrumpida a lo largo de la historia, como es en nuestro país, ¿no? De democracia parlamentaria y con visiones autoritarias de la misma, por parte de una clase dominante enormemente autoritaria como la nuestra, pero a pesar de ello, ¿no? En los países donde hay un sistema político parlamentario consolidado, imaginar un proceso de ruptura que implique básicamente una disrupción insurreccional de las masas, no parece que sea la hipótesis de cambio, ¿no? Más fuerte a tener en cuenta, ¿no? Y justamente hay que pensar hipótesis de cambio en las cuales, ¿no? La obtención de una mayoría electoral como consecuencia de la agudización de las tensiones sociales es un elemento central, ¿no? Por tanto, la idea, ¿no? de avanzar o de intentar luchar por imponer un gobierno de izquierdas, ¿no? Tradicionalmente la fórmula gobierno de los trabajadores y campesinos. Bueno, hoy en día podemos hablar de un gobierno contra la austeridad, ¿no? Pero la idea, ¿no? De que hay que conseguir, ¿no? La conformación de mayorías electorales partidarias de un proceso de cambio. Claro, esas mayorías no se conforman en momentos, digamos, entre comillas, normales, donde lo que funciona es la alternancia.
la posibilidad, ¿no?, de conformación de un bloque político electoral mayoritario portador de cambio es solamente posible en momentos de excepcionalidad, en momentos de aumento de las contradicciones sociales, de crisis de legitimidad del sistema y de capacidad por parte de los sectores populares, de los trabajadores, de la izquierda en general, de construir un bloque político y social alternativo, un tipo de bloque político, social, electoral también, alternativo, portador de un proyecto de cambio más o menos profundo, más o menos coherente. Eso es otro tema. Eso va a depender de la relación de fuerzas en el seno de la izquierda, del tipo de dirección política que tenga ese bloque electoral y demás. Pero digamos, yo creo que ese tipo de esquema, que hemos visto en países como Bolivia y demás, pues el que podemos tener en mente, no para hacer ningún tipo de réplica burda, ni mucho menos para copiar el lenguaje o las políticas, pero sí, digamos, para pensar lo que significa, ¿no?, la agudización de las tensiones y el intento de poder reventar el sistema político y conformar un bloque político electoral que sea portador de un proyecto de cambio. Claro, lo que suele pasar es, como antes decía, es que ese tipo de procesos de cambio suelen ser confusos y bastante contradictorios y poco puros. Ya digo, de entrada suelen empezar por países que no tocan, la gente que no les encabeza habitualmente no son los que estaban previstos y lo que habitualmente hacen o dicen no concuerda del todo con lo que se supone que deberían hacer. Y eso a veces pone nervioso a la izquierda, ¿no? La gente se mueve, pero cuando lo hace no hace como estaba previsto. Y encima no nos mira a nosotros, pues eso genera problemas, ¿no? Yo creo que hay varios elementos de confusión, ¿no?, que puede haber en un proceso de ese tipo. Uno, por ejemplo, es que el bloque político alternativo que encabece un proceso de cambio tenga un proyecto de cambio confuso. Cuando analizamos los procesos latinoamericanos, Venezuela, Bolivia, Ecuador, pues son procesos de cambio, pero hay debilidades políticas y estratégicas por parte de quienes los han encabezado, ¿no? Yo creo que, digamos, pues el caso boliviano, por ejemplo, ¿no?, o cualquiera, ¿no? Lo que vemos es que el tipo de mayorías políticas y de direcciones políticas que han encabezado esos proyectos de cambio, pues tienen un proyecto de refundación en clave más igualitaria, en clave más justa del país, pero digamos con muchas lagunas de cómo se hace y en muchos casos, ¿no?, con visiones muy epidérmicas del cambio social. Por tanto, una posibilidad es que cuando hay procesos de cambio, los bloques portadores de ese proceso de cambio tengan debilidades estratégicas, tengan límites, hagan cosas que son errores flagrantes o se queden, digamos, un poco a medias tintas, ¿no? También, cuando hay procesos de ese tipo, lo que vemos es que se generan situaciones inestables, ¿no?, donde hay correlaciones de fuerzas que no son definitorias entre el bloque portador de un proceso de ruptura y de cambio y las clases dominantes. En América Latina mismo lo hemos visto, pero incluso situaciones como las del mundo árabe, ¿no? Revoluciones, Egipto, Túnez, en el cual hay una irrupción disruptiva de las masas, tambalea más o menos el régimen, se cae a pedazos, antes que caiga todo hacen caer una parte para que se apuntale, al mismo tiempo las masas tampoco tienen un instrumento claro para llegar al poder, en el cual se fractura un poco el orden pero no acaba de hundirse. Bueno, ese tipo de situaciones suelen ser habituales o pueden ser habituales. Por lo tanto hay que tener, ¿no?, también esa idea de que un proceso de cambio puede generar ese tipo de correlaciones de fuerzas inestables en el cual hay un proceso abierto que no está, digamos, cuyo desenlace no está todavía resuelto. También hay que recordar que cuando hay ese tipo de procesos, la clase dominante, y eso es una forma de, digamos que una de las principales diferencias que podemos tener con las visiones reformistas, es que justamente tienen dificultad para entender eso, es que las clases dominantes no aceptan de forma democrática y civilizada y deportiva la pérdida del control político de un país. La deportividad no forma parte, digamos, de la ética, digamos, de las clases dominantes. Eso es un elemento central. La idea que, incluso, ¿no?, en aquellas situaciones, ¿no?, en que las clases dominantes pierden el control de un país por la vía electoral, siguen detentando habitualmente el control del aparato del Estado, de las Fuerzas Armadas, de los medios de comunicación, por supuesto, de todas las palancas de la economía, del Poder Judicial, y van a utilizar todo esto para intentar recuperar el control o para intentar desnaturalizar al máximo los procesos de cambio. Los sabotajes, paros petroleros, todo ese tipo de cosas forman parte, ¿no?, de la actividad cotidiana de cualquier, digamos, oligarquía político-financiera que haya perdido, digamos, el control no del Estado, sino del gobierno. Claro, justamente la diferencia entre un enfoque revolucionario o un enfoque que intenta ir hasta el final de un proceso de cambio y un enfoque reformista es que en ese tipo de situaciones la mentalidad o
el esquema reformista es más bien intentar atemperar el enfrentamiento con las clases dominantes, mientras que una estrategia revolucionaria lo que debe hacer es ir hasta el final, ¿no? Justamente acelerar ese enfrentamiento para provocar, digamos, una ruptura definitiva del orden que se intenta derrocar. ¿Por qué el reformismo intenta frenar? Por dos motivos. Por el miedo a las masas y a ser desbordados por la dinámica, y en segundo lugar por la convicción ilusoria de que es posible, digamos, ¿no?, una cierta democratización del Estado y una convivencia más o menos democrática con la antigua élite, ¿no? El problema es que para la oligarquía económico-financiera dominante, pero que ha perdido el control político de un país, digamos, eso no es posible, ¿no? Por mucho que los nuevos llegados al poder, digamos, ejecutivo atemperen su proceso de cambio. Vemos el caso de Fernando Lugo en Paraguay, es un buen ejemplo. Puedes ir rebajando, pero eres un plebeyo que no eres de ellos y al final te apuñalan por detrás, ¿no? Cada concesión ha preparado el terreno, ¿no?, a tu adversario para que de alguna forma al final pueda asestarte la puñalada definitiva, ¿no? Bueno, ligado a todo eso, yo creo que se plantea qué tipo de actitud tenemos que tener con procesos de cambio que, como decía, tienen ese tipo de contradicciones y de particularidades, ¿no? Bueno, yo creo que hay que evitar, digamos, ¿no?, globalmente, pues como dos extremos. Una es la adaptación y la otra es el sectarismo. La adaptación, digamos, ¿no?, a crítica a lo que hay, ¿no?, un poco la adaptación populista a que todo lo que hay es perfecto, un poco la romantización de los procesos, ¿no?, la pérdida de visión crítica, y la otra es el sectarismo. Es un poco, digamos, el excomulgar lo que está pasando porque no concuerda con el esquema y de alguna forma el salirse, el aislarse de lo que es el mundo real y los procesos de cambio real, ¿no? Yo creo que justamente la idea correcta es participar de todos los procesos de cambio y de lucha social de masas, digamos, ¿no?, intentando, pues, aportar las propias visiones y aprender de los mismos. Eso sirve para procesos de cambio revolucionario, pero también para rebeliones populares tipo el 15M. La actitud ante algo como el 15M no puede ser romantizarlo de forma crítica, pero aún menos puede ser, digamos, criticarlo porque es débil, porque es light, porque es incoherente. La actitud correcta es meterse hasta las cejas, trabajar, aprender de lo que hay y desde dentro empujar, digamos, hacia las visiones que uno juzga o que una juzga que son las correctas y que son las más coherentes para un cambio de modelo. Bueno, si aterramos o intentamos acercar más todo esto a lo que estamos aquí, yo creo que ha salido en otras formaciones previas, en los debates que hemos tenido en algunos foros, pues bueno, está la idea, ¿no?, que la fórmula que empieza a imponerse, ¿no?, como una cierta forma de meter una etiqueta, ¿no?, de etiquetar un poco en lo concreto la idea de una ruptura, pues esa fórmula, ¿no?, de proceso constituyente, ¿no? Un poco yo creo que es justamente la idea de luchar, ¿no?, por procesos constituyentes en plural, después diremos por qué, ¿no? Yo creo que es útil en el sentido que permite concretar un poco, etiquetar un poco lo que es, o sea, darle una forma concreta o una perspectiva concreta a una hipótesis de ruptura en el Estado español, ¿no? Es decir, ¿para qué luchamos? Para intentar generar una dinámica de ruptura que permita abrir una dinámica de procesos constituyentes. Bueno, término, ¿no?, en sí mismo, que, bueno, una forma viene de las revoluciones inglesas y americanas, pero que fue teorizado como tal, digamos, en la francesa, ¿no? Para ver, un proceso constituyente como tal no es una solución de nada. En realidad tendríamos que hablar de procesos constituyentes desde abajo, ¿no? En cierta forma ya tenemos un proceso constituyente desde arriba y a lo bestia, ¿no? Pero digamos, la idea, ¿no?, para poner la etiqueta más correcta sería proceso constituyente desde abajo, ¿no? Pero yo creo que la idea, ¿no?, es un poco plantear, ¿no?, que en el momento actual lo que hace falta es generar una dinámica de ruptura que permita generar un ámbito de decidir sobre todo. Justamente si retomamos la idea del capitalismo es antagónico a la democracia, la aspiración a la democracia real ya y la idea que la lucha por una ruptura revolucionaria es llevar la democracia hasta el final, pues justamente el proceso constituyente es la forma que permite decidir sobre todo. Eso hay que hacerlo al mismo tiempo evitando tener cualquier tipo de fetichismo legalista constitucional, es decir, las leyes como tales no sirven de mucho, o sea, hay que evitar, digamos, una visión demasiado jurídica, es decir, luchamos por una nueva constitución, no luchamos por una reforma de la Constitución, luchamos por un proceso constituyente que va a implicar también, obviamente, ¿no?, la conformación de un nuevo marco legal. Y que de alguna forma eso
el nuevo marco legal que va a derivarse de un proceso constituyente blinda conquistas y abre posibilidades para conquistas futuras, ¿no? Bueno, en un caso como el del Estado español, hubo ya una formación sobre cuestión nacional y crisis de régimen, ¿no? Donde, a raíz de la cuestión nacional, la ruptura aparece hoy en día más plausible desde la periferia que desde el centro, pues justamente hay que articular bien este hecho para avanzar la idea de procesos constituyentes en plural, ¿no? Yo creo, a veces, cuando desde el centro de un Estado se habla de proceso constituyente, al igual, ¿no?, que el movimiento clásico por la Tercera República, pues claro, se tiene un esquema de proceso demasiado centralizador, ¿no? La hipótesis de trabajo más realista, más razonable y más esperable, ¿no?, es la de procesos constituyentes, ¿no?, nacionales propios y coordinados entre sí, ¿no?, o interinfluenciados en la búsqueda común de un nuevo orden más justo y más solidario. Bueno, entonces, dicho esto, pues justamente, ¿no?, retomando esa idea de que hay que luchar por un proceso constituyente en pos de un orden más justo y más solidario, pues me gustaría pasar, ¿no?, a un segundo bloque de forma más breve, en ese caso, ¿no?, que llevo 45 minutos, ¿no?, debo llevar. Bueno, pues de forma notoriamente mucho más breve, ¿no?, avanzar, digamos, en decir alguna cosa sobre esto que también hemos puesto en el título de la formación, insisto, de forma un poco pretenciosa, sobre qué es una democracia socialista, ¿no? De nuevo, creo que no puedo decir mucho, pero alguna idea podemos avanzar, ¿no? La primera cuestión es que no es posible tener ningún tipo de noción acabada de lo que es un modelo de sociedad alternativo o lo que es una democracia socialista, ¿no? Yo creo que no hay un modelo perfecto y si existe no lo conocemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el punto de partida, como decía antes, es entender que lo que intentamos es darle un contenido concreto a una aspiración de democracia real ya. Es decir, cuando hablamos de una democracia socialista sería una forma de concretar la idea de que queremos una democracia verdadera, que implica, por un lado, que la democracia entra también en el mundo de la economía, que sabemos que hoy en día la democracia, la poca que tenemos en el mundo político, en el terreno económico, digamos, es cero. Y en segundo lugar implica también la democratización de todos los ámbitos de la vida cotidiana y de las relaciones sociales, ¿no? Y como insistía antes al comienzo, esa democratización no puede ser un proceso lineal desde dentro, ¿no?, que sería la visión tradicional reformista o en pos de una democracia participativa. Esas democratizaciones desde dentro hay que empujarlas hacia el máximo, pero hay un momento donde cualquier proceso de cambio interno choca, ¿no?, con los fundamentos que antes comentaba, en los cuales se sustenta el actual modelo económico-social, y de ahí esa necesidad de ruptura, ¿no? Bueno, yo creo que una primera idea, ¿no?, que es importante cuando hablamos de lo que es una democracia socialista, es que debe implicar, pues, la desaparición de las desigualdades de clase y, por tanto, la abolición de los mecanismos por los cuales domina la clase dominante y sustenta su poder, y, por tanto, la desaparición de las clases como tales. Pero al mismo tiempo es muy importante no reducir la idea de democracia socialista solo a una cuestión de contradicciones de clase, ¿no? Al contrario, ¿no? Es decir, una democracia socialista implica, ¿no?, también la abolición, el desmontaje, digamos, el fin, ¿no?, de todas las relaciones de opresión y de poder que hay en todas las esferas de la sociedad, tanto en la esfera pública como en la esfera privada y en la vida cotidiana. Eso implica una cuestión que es fundamental, no solo para pensar un mundo justo y solidario, sino para pensar también cómo conformar un bloque que pueda llegar a ser mayoritario. Que es que hay que partir no solo de la complejidad del mundo, que antes yo decía, sino también de la comprensión de la pluralidad de lo social. Es decir, la sociedad está atravesada por una pluralidad de contradicciones sociales que se interrelacionan entre sí de forma compleja, y justamente hay que partir de esa idea y ser capaces de pensar un poco la unidad desde la pluralidad y, por tanto, la resolución de las contradicciones sociales en un sentido global del término, atendiendo, digamos, las particularidades y las especificidades de cada tipo de contradicción social. Por tanto, ser capaces de pensar la pluralidad de lo social, que no significa asociar o aceptar una visión de fragmentación social, ¿no?, un poco en las teorías más posmodernas, ¿no?, que han tendido un poco a tener una visión fragmentaria de lo social, ¿no? No hay ni visión fragmentaria ni visión reduccionista de lo social, que fundamentalmente reduce lo social a un problema de desigualdad económica de clase. Hay que tener, digamos, una visión de complejidad de lo social y pensar la unidad desde la pluralidad, ¿no? Bueno, hay una metáfora que a veces ya hemos comentado en algún curso de formación, ¿no?, que utilizaba también Daniel Ben Said, ¿no?, para intentar un poco articular esa idea de
comprensión de la pluralidad de lo social sin caer en una visión fragmentaria, ¿no? Decía, bueno, a veces hay como dos metáforas contradictorias de la vida en común, ¿no? Una es la idea de una sopa de tomates homogénea, ¿no? Todo el mundo igual, y la otra es la idea de una ensalada, ¿no? En la cual hay varios ingredientes, ¿no? El tomate, la lechuga y tal, pero que sale un poco a la espalda el uno con el otro, ¿no? Sin convivir entre ellos. Y sin ningún tipo de relación articulada. En realidad la metáfora funciona mejor, más que con una sopa de tomates, funciona mejor con un gazpacho. Ya sabéis que Daniel Ben-Said era francés, imagino que el gazpacho no forma parte del universo metafórico, digamos, francófono, ¿no? Pero si lo pensamos bien, un gazpacho es una sopa formada por tomate, a ver si no me olvido nada, pimiento rojo, pepino, agua, vinagre, cebolla, sal y un poco de aceite de oliva, ¿no? Nunca hay que olvidar en aceite de oliva para hacer un buen gazpacho, ¿no? Y después lo pasas todo por la batidora y lo que queda es una sopa roja, ¿no? Más bien bajo la dominación autoritaria del tomate. Aunque puede haber algún tipo de, si lo pensamos bien, algún tipo de poder oculto, ¿no? Si te pasas con el vinagre o con la cebolla, el estómago lo va a notar, ¿no? Pero más bien es algo que era plural, queda uniformizado a lo bestia. Bueno, entonces la idea sería ni gazpacho ni ensalada. En términos gastronómicos son muy útiles, y un vegetariano convencido como yo, por supuesto, lo tiene muy claro, pero en términos políticos, ¿no? La metáfora que funciona mejor, ¿no? Decía Daniel Ben-Said, yo creo que es útil, ¿no? Es la idea de un puzzle o un mosaico, ¿no? La idea de articular algo que es diverso, pero que hay que construirlo, ¿no? También convivir en común desde la pluralidad no se convive desde cualquier forma, hay que articularlo, hay que construirlo. Esa idea de mosaico, de puzzle, como todas las metáforas, tiene muchos límites, ¿no? Pero puede ayudar a pensar esa idea de pluralidad de lo social, tanto para articular un bloque político favorable al cambio, cuando pensamos la unidad de las luchas, es la unidad desde la pluralidad. Ni fragmentación tonta, ni uniformización, unidades de la pluralidad, pero también para pensar un cierto esquema de sociedad, digamos, alternativo y de abolición de todas las contradicciones de tipo social. Bueno, otra cuestión, ¿no? Cuando hablamos de una democracia socialista, claro, tiene que ver con las cuestiones de democracia directa y delegación. Y de nuevo, eso, incluso cuando hablamos de cómo construir un movimiento social, cualquiera que haya estado en el 15M, ese tipo de debates los va a recordar muy bien, ¿no? ¿Qué relación entre delegación de poder, asamblea, todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que hay que pensar, ¿no? Que un mundo ideal debe funcionar por una combinación entre democracia directa y delegación de poder. A partir de un cierto número de gente, la asamblea masiva es un poco complicado, la asamblea permanente de millones de personas tiene algunas complicaciones, las asambleas hasta horas intempestivas de la madrugada del 15M ya mostraban sus límites, digamos, en términos de funcionamiento. Por lo tanto, hay que pensar esa combinación de democracia directa y mecanismos de delegación. Mecanismos de delegación, ¿no? En los debates en el 15M hay que hacer una coordinadora interbarrial, no hay que hacerla. ¿Cómo elegimos los delegados? Bueno, esa complejidad, ¿no? Hay que delegar en algunos representantes y mecanismos de delegación que implica elegir seguramente delegados por dos vías. Una es la vía directa en una asamblea y la otra es a través del sufragio. Ambas formas de elección de delegados tienen ventajas e inconvenientes. La asamblea es mucho más directa, mucho más fiscalizable, también es mucho más manipulable. El sufragio, ¿no? La elección por sufragio es, digamos, mucho más reflexivo, menos manipulable, pero también puede dar pie a veces a comportamientos egoístas más privados, ¿no? Por esa combinación de democracia directa y delegación y elección de delegados por vía directa, vía asamblea o por vía sufragio, con la idea fuerza, ¿no? De que hay que tener un mecanismo o mecanismos de control de los cargos públicos, que es la antítesis de lo que tenemos ahora, ¿no? Que eliges a una gente que no sabe de quiénes son y a partir de ahí pues no hay ningún tipo de mecanismo de control de lo que hacen, ¿no? Bueno, justamente, claro, la clave es cómo articular buenos mecanismos de control y de fiscalización y de discusión de lo que hacen los propios representantes. Claro, mantener la participación social es una condición para una sociedad democrática y eso es un tema complicado. La burocratización avanza mucho más fácil cuando decae la participación, ¿no? Cuando hay esa lógica de, bueno, va, algunos ya me representan y yo paso del asunto, ¿no? Claro, aquí hay una cuestión, es que sostener la participación colectiva es algo muy complejo. Las grandes irrupciones de las masas suelen ser muy efímeras, muy espontáneas, ¿no? Pero la organización en permanencia, el compromiso personal y colectivo en permanencia es un tema difícil de sostener. Participar lleva tiempo, suele llevar más disgustos que otra cosa, es difícil, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay una tensión muchas veces también, ¿no? entre vida personal, participación colectiva. Entonces,
Claro, aquí no hay ninguna fórmula perfecta, pero la idea es que en una sociedad socialista, en una democracia socialista, en otro tipo de mundo, hay que intentar crear las condiciones que faciliten esa participación. O dicho de otro modo, eliminar los obstáculos que en el mundo actual dificultan la participación, ¿no? Evidentemente, un primer elemento es la propia mejora del nivel de vida y la reducción drástica de las desigualdades, ¿no? Cuando uno debe dedicar toda su energía a ganarse la vida, poco tiempo queda para participar, ¿no? Y si vemos en los casos más extremos de situaciones personales y económicas, es muy evidente. Se llega a un punto cuando pensar cómo me busco la vida hoy y mañana impide, digamos, cualquier tipo de participación política efectiva. Un segundo elemento clave es la reducción masiva del tiempo de trabajo asalariado y el reparto igualitario del trabajo doméstico y de cuidado. Es decir, participar implica tiempo, ¿eh? Entonces, las cargas de trabajo asalariado y de trabajo doméstico y de cuidados obviamente tensionan, ¿no?, con el destinar tiempo a la participación política y social. Otra cuestión fundamental es la formación y cualificación de las personas. Si yo no estoy formado, si no tengo criterio, poco puedo participar, ¿no? Si a mí me hacen elegir entre dos opciones y no tengo formación intelectual para entenderlas, eso sirve de muy poco. Por tanto, asegurar mecanismos de formación y educación del conjunto de la sociedad, y ligado a eso, como última cosa, digamos, el libre acceso a la información y la democratización de los medios de comunicación. Hay que estar formado e informado, las dos cosas. Formado está bien, si estoy solamente informado, pero sin formación también hay un problema. Por lo tanto, las dos cosas, ¿no? Eso no garantiza los problemas estructurales de cómo mantener la participación colectiva y el compromiso colectivo, pero son algunos de los obstáculos que en el mundo de aquí a ahora dificultan la participación, digamos, colectiva de muchas personas. Bueno, una última cuestión, ¿no?, ligado a cómo podemos pensar de forma un poco tosca, lo que sería una democracia socialista, tiene que ver con la cuestión de una democracia socialista y el pluralismo político. Un poco, si recapitulamos, hemos dicho, bueno, tipo de proceso de ruptura implica romper con el actual modelo institucional, crear algún tipo de institucionalidad de nuevo tipo y, de forma genérica, la idea de socializar el poder del Estado dentro de la sociedad, sin que eso implique la idea simplista de abolición de las contradicciones o abolición de la política o de las instituciones, ¿eh? Pero claro, si hacemos un balance de las revoluciones del siglo XX, más que en la socialización del Estado en la sociedad, lo que hemos tenido es al revés, ¿eh? Es la estatización burocrática de la sociedad, ¿no?, y, digamos, el aplastamiento de la sociedad por parte de un Estado burocratizado. Digamos, la confiscación de los procesos de cambio por una casta burocrática, ¿no? Es decir, cuando hablamos de burocratización de un proceso, ¿no?, hay que recordar que a lo que nos referimos es, bueno, a la conformación de una capa de personas que acaba desarrollando unos intereses que son parcialmente distintos del resto de la población, lo cual implica una autonomización parcial o más o menos parcial, ¿no?, respecto a sus representados, lo cual, digamos, implica, ¿no?, el desarrollo automático, ¿no?, de tendencias conservadoras por parte de esa burocracia, que lo que tiende es a intentar autonomizarse cada vez más y a preservar esa situación y, por tanto, intentar que nada que pueda alterar esa situación de privilegio relativo se pueda hundir, ¿no? Bueno, eso porque pasa, digamos, la burocratización en el fondo es, digamos, es la victoria del lado oscuro de la fuerza, digamos, es esto, ¿no? ¿Eso por qué pasa? Bueno, pues pasa por la propia división social del trabajo, las diferencias de formación y cualificación entre las personas, la especialización de las tareas, el hecho que a veces haya que contar con incluso expertos del antiguo régimen y del antiguo orden, sin los cuales algunas cosas pues no se saben hacer, los propios procesos de concentración del poder y de la toma de decisiones, las dificultades objetivas que en los procesos de cambio suelen tener por la agresión, ya sea de los países imperialistas o de las clases dominantes. Bueno, todo esto, ¿no?, digamos, es lo que puede acabar implicando pues el triunfo de ese lado oscuro de la fuerza, digamos, y esa confiscación de un proceso de cambio por una casta burocrática, ¿no? De alguna forma, si antes decía, cuando las clases dominantes pierden el control de una situación, hacen todo lo que pueden para revertirlo, y esa reversión, esa victoria, digamos, de la contrarrevolución, o esa victoria de los que quieren desde fuera el proceso, frenar un proceso, es el primer riesgo de cualquier proceso de cambio, digamos, la degeneración burocrática desde el interior es el otro gran riesgo, ¿no? De alguna forma es el meterse un gol en propia puerta sin darse cuenta prácticamente, ¿no?
Bueno, justamente entre una de las fórmulas, ¿no?, o de los elementos importantes para evitar un proceso de burocratización, pues está obviamente el mantener la participación sostenida de la gente, pero sobre todo la idea de defender el pluralismo político, la libertad de prensa, etcétera. Es decir, la defensa de la pluralidad política y de las libertades formales es también una cuestión central a la hora de combatir dinámicas burocráticas, y es una cuestión estratégica a la hora de pensar un mundo distinto, ¿no? Sabéis que Marx utilizaba el término dictadura del proletariado, un concepto que hoy en día pues, no tiene connotaciones útiles para hacer política por elementos muy diversos. Claro, Marx no le daba ninguna forma institucional concreta en la dictadura del proletariado. La idea de Marx, ¿no?, cuando habla de dictadura del proletariado, tiene muy poco que ver con lo que conocimos durante el siglo XX. Su idea es, digamos, la idea genérica de un proceso por la cual, digamos, la mayoría, ¿no?, expropia los privilegios de la antigua minoría sin darle ninguna forma institucional concreta, ni mucho menos un carácter de tipo dictatorial. Era el proceso por el cual hay un desarme económico, legal, político, etcétera, de la antigua clase dominante, ¿no? Y esto justamente no tiene nada que ver con la supresión de libertades y derechos y involución autoritaria, ¿no?, que conocimos, ¿no?, pues, durante muchos procesos revolucionarios del siglo XX, siguiendo el impacto de la Revolución Rusa, ¿no? Cuando justamente el balance del siglo XX pone la cuestión de la pluralidad política y de las libertades formales como un aspecto central de cualquier proceso de cambio. Eso no solo es muy importante, ¿no?, para evitar que un supuesto proceso de cambio igualitario vaya hacia peor, sino que también es una idea central para convencer aquí y ahora a la gente de que es posible un cambio de modelo. Ahora queda muy lejos, pero durante mucho tiempo la idea que la alternativa al capitalismo es un tema autoritario, ¿no?, es el estalinismo, etcétera, era la gran coartada del sistema. Esa coartada hoy está ya mucho más lejos, ¿no?, porque la memoria de los países del este, bueno, de veces todavía Corea del Norte, ¿no?, es un flash, digamos, ¿no?, pero ya no está presente como estaba en el periodo de la Guerra Fría, ¿no? Pero lo fundamental es que la población tiene que percibir que luchar por una ruptura es luchar para conseguir esa democracia real ya que hoy no tenemos, y que un nuevo modelo de sociedad, en el sentido que estamos defendiendo, es más democrático que la sociedad actual. Y eso implica terminar a veces con una oposición muy propia del pensamiento de centro-izquierda, que es oponer igualdad y libertad, ¿no? O sea, esa falsa oposición entre libertad e igualdad que muchas veces ha sido el sostén ideológico de la socialdemocracia, ¿no? O sea, no hay igualdad sin libertad, ¿eh? Es decir, si alguien puede meterme a mí en la cárcel, no somos iguales. Y al revés, ¿no? No hay libertad sin igualdad, ¿eh? Las desigualdades económicas coartan al final lo que es la libertad de una persona, ¿no? Claro, es verdad que en algunos procesos de cambio pueden darse situaciones, si no somos ingenuos, en que a lo mejor, ¿no?, se produzcan dinámicas en las que un eventual poder revolucionario, un gobierno revolucionario, etcétera, tome medidas que a lo mejor van en contra de la idea de extensión de los derechos democráticos. Bueno, yo creo que hay que intentar que eso no pase, y si en algún momento un proceso de cambio lleva ese tipo de dinámicas, lo fundamental es nunca teorizarlas, nunca justificarlas, ¿no? Si vemos toda la deriva de la Revolución Rusa, ¿no?, el principal problema es que a medida que se van tomando una serie de medidas, ¿no?, posteriores a octubre, medidas de tipo coercitivo, son justificadas y son teorizadas por Lenin, Trotsky y los demás. Solamente algunas voces tipo Rosa Luxemburgo alertan de ese problema, ¿no? Y por alguien como Trotsky no va a ser hasta en los años 30, ¿no?, en el marco del ascenso del estalinismo, donde va, digamos, a formular la idea fuerte de que efectivamente en una democracia socialista el pluralismo político es una idea fundamental, ¿no? Bueno, yo creo que con eso, ¿no?, podemos tener algunas ideas básicas de cómo podemos imaginar un esquema político institucional distinto al actual. Mañana va a haber una formación de tipo alternativas económicas. Imagino que se puede entrar en cuestiones que tienen que ver, que yo no he tratado hoy, de qué tipo, ¿no?, el debate sobre plan, mercado, todo eso que tiene más que ver con qué tipo de modelo económico, que hoy no he tratado, ¿no? Bueno, para terminar, con un minuto, ¿no?, yo creo que justamente cuando hacemos una formación como esta, lo interesante es que vemos, ¿no?, que hablar, ¿no?, de lo que es un proceso de ruptura, de lo que es la idea de cómo se cambia el mundo, de intentar pensar cómo puede ser un mundo distinto, no es un ejercicio puramente ideológico, puramente intelectual o puramente nostálgico. Es decir, estamos muy lejos de cambiar el mundo, pero al mismo tiempo nunca, digamos, esa idea que se pueden cambiar las cosas estaba tan presente, ¿no? Es decir, nunca nos habían machacado tanto como ahora
Nunca los ataques habían sido tan brutales, pero también hacía muchas décadas que no veíamos, ¿no?, cómo la legitimidad del sistema temblaba de esa forma, ¿no? De alguna forma, las amenazas y las oportunidades se han multiplicado de forma exponencial, ¿no? Es decir, en el fondo la crisis, ¿qué es lo que es? No es más que un punto de inflexión en la historia de una sociedad que marca un antes y un después, y siempre que hay una crisis hay una lucha para reorganizar la sociedad, para reorganizar el tipo de salida de la crisis y para prefigurar el mundo de la poscrisis. Y lo que estamos haciendo es a una lucha y qué tipo de escenario y de sociedad nos vamos a encontrar al final del túnel, ¿no? Y esa metáfora del túnel, bueno, en realidad la crisis es como un túnel que tiene dos salidas, ¿no? Una salida es la que marca el poder financiero, que si triunfa, ¿no?, en toda la política de ajustes estructurales brutales que tenemos ante hoy, nos va a llevar a salir hacia un mundo mucho más desigualitario, ¿no?, digamos Mad Max, para decirlo de alguna forma. Y la otra salida del túnel, ¿no?, pues justamente es la idea de un proceso de ruptura, un proceso constituyente que implique discutir otro tipo de sociedad al servicio de la mayoría, ¿no? Esa idea de hoy se juega, digamos, ¿no?, qué dirección vamos a tomar al salir del túnel electoral, ¿no? Bueno, justamente eso yo creo que nos lleva a una idea, es que, y con eso termino, es que el compromiso político es absolutamente imprescindible. Justamente la salida por una puerta o por la otra del túnel no está prefigurada, depende de quién gane esa batalla campal que tenemos dentro del túnel. Justamente, por tanto, digamos, el compromiso político es fundamental para conseguir. No está fijado de antemano cómo va a terminar esa partida, aunque, siendo realistas, perdemos un poco, digamos, ¿no? Pero no hemos perdido todavía, y por tanto, aunque la correlación global de fuerzas no nos sea precisamente favorable, justamente el compromiso político se funda en eso, ¿no? Un poco volviendo una vez más, ¿no?, a una referencia pues a Daniel Ben Said, ¿no? Él un poco entendía el compromiso político como una apuesta razonada sobre el devenir histórico, ¿no? Esa idea de que el compromiso político se basa en la idea de que no hay ninguna certidumbre en la victoria y se basa solo en la certidumbre en que hay que intentarlo. Es decir, no sabemos si ganaremos o si perderemos. Lo único cierto que sabemos es que hay que hacer esa apuesta para cambiar el mundo. Quizá fracasemos, pero como diría Samuel Beckett, da igual, prueba otra vez, fracasa otra vez, pero fracasa mejor. Gracias.